Buenas noches a todos y todas, para los que están conectados. Ahora dentro de unos minutos vamos a comenzar. Por favor, coméntenme si están viendo imagen y están oyendo el sonido. Bueno, ya son las 5, así que vamos a comenzar suavemente. Un poco menos de teología y un poco más de práctica directa, así vamos directamente a la materia. Antes que nada, agradecerles a todos los presentes y bueno, esto después lo voy a subir al aula virtual para que ustedes lo puedan rever en todo caso. Y los materiales que vamos a trabajar acá también están en el aula virtual. De hecho, ya los estuve subiendo los otros días. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy lo que vamos a ver es el trabajo. Nuestra accidentada clase de los otros días, digamos, un poco que nos frenó en eso, pero aquí ya vamos directo al grano. Como les comenté, este programa se diseñó teniendo en cuenta cuestiones comerciales y cuestiones vinculadas con la economía y con las ventas y ese tipo de cuestiones, pero nosotros lo hemos adaptado para usarlo en cualquier ámbito y de hecho no necesariamente el software, el Power BI, es, digamos, encasillado solamente para ventas y cuestiones comerciales, mercantiles. De hecho, yo lo he utilizado mucho en ciencias sociales inclusive. Y hoy lo que vamos a hacer no es enseñar ni estadística, ni qué significan los gráficos, ni nada por el estilo, sino que vamos a ver casos de ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a utilizar? Bueno, ustedes completaron una encuesta, así que vamos a tratar de descubrir cosas a través de esas encuestas. Para lo cual vamos a transformar esa planilla de datos, obviamente, en un dataset, y ese dataset lo vamos a poner prolijo, lo vamos a parsear, lo vamos a subir al Power BI, y ahí vamos a empezar a hacer un poquitito de magia, a ver qué descubrimos. Como siempre, ya saben, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, simplemente piden la palabra y hablan, no es necesario que levanten la mano, ni que esperen, ni nada por el estilo, simplemente me cortan y vamos resolviendo sobre el camino las cuestiones. Así que, bueno, vamos a ver cómo es esta cosa de los datos. Por favor, díganme si están viendo la imagen en pantalla. A ver. Gracias, Daniel. Daniel me ha contestado que sí, que la está viendo. Bueno, ustedes están viendo acá la planilla que ustedes llenaron en el Google Forms, la cual vamos a transformar en nuestro insumo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner orden, porque tal como está la planilla, nos va a dar un montón de problemas. Problemas que tienen que ver con el tipo de dato y también con algunas otras cuestiones. Entonces, acá, por ejemplo, la primera columna que yo estoy marcando es la columna que tiene que ver con la hora y la fecha que toma el Google para cuando nosotros respondemos. Vamos a copiar esa primera columna y la vamos a pegar en otra hoja que tenemos aquí que he guardado, pero la vamos a pegar de manera tal que separemos la fecha de la hora. Ahí me copa. Ahora vamos a separarlo. ¿Ven? Con esta operación de datos lo separamos en dos columnas. Fíjense que la primera columna son las fechas y la segunda columna la hora. Esto en realidad no tiene ninguna importancia, es simplemente un ejercicio de lo que estamos haciendo para que ustedes vean cómo es el trabajo con los datos. Entonces vamos a observar una cosa, que hay algunas fechas acá que no están bien. Está dándonos un error, entonces vamos a depurar esos datos. Vamos a formato de celdas. Y acá obviamente que está en fecha. Y le vamos a poner que nos tome solamente día, mes y año.
¿Ven? Esto, si quieren, también lo podemos arreglar nuevamente porque nos está tomando solamente 2 dígitos del año. Bien. La hora, acá fíjense que tuvimos un pequeño problema y nos quedó colgada. Entonces podríamos ir de vuelta por acá, seleccionar los últimos 4, copiar las horas, pegarlas y tener el esquema de cómo fueron esas 4 horas. Vamos a hacerlo. Es simplemente un ejercicio. ¿Ven? Aquí estamos de vuelta con la columna compuesta. Vamos a datos, herramientas, texto a columnas y mágicamente el hada misteriosa de estas cosas hace que tengamos acá, esto acá. Esto ya no sirve más. Esta sencilla operación que ustedes están viendo tiene cierta importancia porque hay veces que necesitamos tener estos datos de tiempo, fecha y hora, por supuesto. Y en este caso simplemente es un ejercicio nada más como para saber cómo parsear los datos. Pero vamos a seguir acá y vamos a ir a esta parte. Acá dice direcciones de correo y ustedes han de saber, yo no soy partidario de andar repartiendo direcciones de correo por todo el mundo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pegar las direcciones de correo y las vamos a utilizar como una variable que vamos a contabilizar, que le vamos a llamar email. Pero vamos a modificarlas para anonimizarlas. Es decir, nadie quiere ver su correo desparramado por internet, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente el parseo de datos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner un comodín, vamos a poner un arroba, gmail.com. Abajo simplemente vamos a poner email. ¿Ven? Reemplazamos. Hay algunos correos que obviamente no son Gmail, son otros. Entonces vamos a poner acá Hotmail, hotmail.com. Y abajo simplemente le ponemos Hotmail, como para saber, ¿no? Hotmail. Reemplazamos. Vamos a ver si quedó todo en orden o hay algo más. Acá hay otro correo. Y bueno, a este, como es un correo de una empresa, le vamos a poner otro. Ya está. Esto es un ejercicio de anonimización. En realidad lo que vamos a hacer es contabilizar el uso de este sistema de correos, a ver, por ejemplo, cómo son las estadísticas de Gmail, Hotmail, Yahoo, cualquier otro que ustedes utilicen. Y de esta manera vamos ordenando, o sea, parseando los datos, metiéndolos en formato, para después hacer todas nuestras gráficas. Y acá viene una parte que es interesante, nombres. Entonces vamos a copiar los nombres, vamos a pegarlos acá. Muy bien. Acá vamos a cambiar el nombre de la variable a nombre nada más. Nada más. No hay ningún problema. Para saber que son los encabezados, vamos a hacer dos cosas. Los ponemos al medio y le damos un colorcito rojo. Solamente para que sepamos visualmente que la variable nombres es esa. Vamos a poner acá una columna de género. ¿Por qué? Porque el género es lo que vamos a determinar de manera manual. Ese es un dato que no se preguntó en la encuesta, de qué género eran. Entonces vamos a asumir que en los nombres masculinos es del género masculino y los otros son del género femenino. Observen acá que esto es un dato que nosotros inferimos, es decir, no estaba en la encuesta, pero por algún motivo lo vamos a generar para tener en cuenta para nuestras estadísticas. ¿Me van siguiendo? Fíjense que acá, por ejemplo, en nombres, solamente pedíamos nombres y por acá puede ser que se haya deslizado algún apellido, entonces lo vamos a eliminar como forma de trabajo porque en realidad no nos interesa particularizar nada. Otra cuestión que es muy importante es, fíjense cómo están escritos los nombres, algunos tienen mayúsculas, otros tienen minúsculas, entonces vamos a ordenarlos de manera tal que con el formato vamos a hacer que solamente tengan mayúsculas iniciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, María, todo mayúscula, o María, todo minúscula, o María solo con la M mayúscula,
son distintos valores del dato y nos van a inducir algún tipo de error. Hay, por supuesto, algunas cuantas consideraciones, pero vamos a ir a la edad. Acá en edad vamos a poner edad, bueno, lo vamos a poner con mayúscula, edad. Vamos a observar dos cosas. Primero, es una variable numérica, un número entero, así que la palabra años está mal y vamos a borrarla. Lo mismo acá. Muy bien. Otra cosa, bueno, hay alguien que tiene exactamente 2002 años, o sea, es contemporáneo de Jesús o algo por el estilo. Así que bueno, mis felicitaciones y feliz cumpleaños a Marina. Supongo que habrá querido decir que nació en el 2002, entonces podemos asumir que tiene 22 años. Suposiciones, ¿no? Bueno, lo demás todo en orden. Siempre vamos a hacer guardado de nuestros datos porque no hay nada más feo que cuando están haciendo esto, que se corta la luz y que se va todo al diablo. Créanme que es horrible. Sobre todo cuando están varias horas trabajando. En color favorito vamos a tener otro problema. Pregunta a la audiencia. Las variables no son infinitas si son categóricas, es decir, podemos tener ciertas taxonomías o categorizaciones. Entonces acá tendríamos que estudiar algunos casos, por ejemplo, el caso de los gustos dobles de colores. ¿Cuál ponemos? ¿El lila pastel o el verde? O otros casos, por ejemplo, que tienen un color que es todo lila con mayúscula y otro que es lila con mayúscula minúscula. ¿Van comprendiéndome? Y por supuesto, alguno como José que le encanta el rojo Ferrari. Entonces tenemos que ordenar estos colores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es inmovilizar la primera fila para que no nos jorobe. Voy a inmovilizar la primera fila para que yo pueda hacer esto, es decir, moverme sin que me perjudique y seleccionar todo esto. Y fíjense lo que voy a hacer, lo voy a ordenar alfabéticamente. Bueno, si me deja el zoom porque justo me sale la barra de herramientas, ¿no? Ahí lo ordeno. Me pide ampliar la selección y lo hago. ¿Por qué? Porque si no amplío la selección, los datos se me mezclan. Y yo quiero que femenino 37, Ángela, siga coincidiendo con amarillo y no con cualquier otra cosa. Entonces acá vemos amarillo, perfecto, azul. Vamos a copiar, reproducir el mismo azul, porque había un azul con acento. Blanco, fíjense que está escrito de dos maneras diferentes, entonces vamos a tomar esta como válida y copiamos en los otros blancos para unificar la variable blanco, para que no tenga dos variables blanco. Bordeaux, celeste, fucsia, gris, lila. Lila también, lo siento por el verde, murió el verde. Negro, vamos a copiar negro para arriba y vamos a copiar negro para abajo. Y acá tenemos el primer dilema, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me sugieren ustedes con respecto a este color? No tengo, dice. Es decir, hay una inexistencia de color. ¿Cómo lo categorizaríamos a no tengo? Aquí alguien en el chat. Indefinido. Gracias, Ruth. Muy buena idea. Indefinido. Indefinido. Bien. Rojo, rojo, rojo. Ay, lo siento, Gilberto, pero tu Ferrari no entra dentro de los parámetros. Tiene que ser rojo nada más. Y rosa, fíjense que tiene una curiosidad. Primero está todo con minúscula y luego dice rosada y rosado. Rosa, rosada, rosado y rosa con minúscula, ¿serán lo mismo? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ustedes disculpen el autoritarismo de mi parte, pero ahora el rosa es para todos. Y ahora viene el verde. Verde, 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 verde.
copiamos la grafía del verde para todos lados, todos verde. Y lo lamento por el naranja porque habíamos pedido un color, ¿recuerdan? Y acá con alguna alegría hemos ordenado nuevamente todo esto de manera tal que, digamos, sería lo deseable. Pero antes de seguir pegando columnas tendríamos que volver a ordenar como estaban antes. Entonces vamos a poner, porque si no corremos el riesgo de desvincular los datos de los casos y vamos a tener una información errónea. Se preguntaba televisores en números enteros, porque no tenemos 3 televisores y medio ni un televisor y cuarto, así que excluimos cuando letras y lo transformamos en enteros. Y aquí vemos que hay un caso, 2 casos de televisores en números y también en letras, y alguien que tiene 11 televisores. Bueno, mis felicitaciones porque evidentemente es mucha tele para mi gusto. Seguramente quiso poner uno y le salió 2 veces. Entonces normalizamos el dato. Esto se llama normalización. Es decir, cuando nosotros tenemos números, letras, fracciones, cosas raras, y tenemos que unificar, porque si no, no podemos hacer nuestras mediciones o nuestros cálculos, tenemos que normalizar los datos. Y sigamos con la normalización con una pregunta de gran interés. ¿En qué año renovó su televisor? Entonces acá pegamos la columna y le vamos a poner renovación. Que las variables, importante que tengan nombres muy claros. Ese del 2000 dice que no tiene televisor, marcó 0, profe. El del 2000 no tiene televisor. Bueno, tienes razón. Bueno, esto es parte del juego de la depuración. Muy bien, hay que estar atento. Bien. Yo por clases no estoy atento. Bueno, aquí hay alguien que lo renovó hace, supongo que será 2022. Hay alguien que no recuerda cuándo lo compró, así que le vamos a poner 2000, 2019, hace un año. Bien, perfecto. Bueno, ¿van siguiendo todo este proceso ustedes? Vamos a la columna de estado civil. Vamos a ponerle estado nomás, simplificamos. Acá está todo bien. Vamos a simplemente poner que eso todo sea mayúscula, minúscula. Así unificamos el formato de texto de la variable. Es simplemente para que no haya un doble conteo de una variable que esté mal escrita, nada más. Y acá no me tomó esta parte, así que la vamos también a pasar al formato. Mayúsculas iniciales. Ahí está, bien. Bueno, ¿cuántos años hace que no sé qué? Bueno, creo que era algo de trabajo. Bueno, entonces vamos a copiar esto y vamos a también darle formato. Vamos a ponerle el trabajo. Bueno, y acá básicamente van a ver que no hay mucho que aclarar. Es simplemente un número entero. Yo traté de excluir deliberadamente todo lo que son, digamos, preguntas de variables continuas, que si no se vuelven, digamos, difíciles, ¿no? Hace 3 años. Bueno, como dice años, 3 días no llega al año, vamos a ponerle 0. Acá es 4. Acá en días, 3 días también es 0. Ahora vamos a ver a qué se dedican. Recuerden que nosotros estamos anonimizando estos datos. Es decir, no nos interesan quién, sino estamos estudiando cómo viene la cosa. Entonces, acá vemos que está
tal cual como estaba determinado en la encuesta, no hay nada que agregar. Lo podríamos simplificar, pero no lo vamos a hacer. Y acá viene algo que a ustedes les va a interesar, es el fútbol. Y si alguien me pregunta, yo no tengo preferencias futbolísticas. Me adapto a la audiencia. Si ustedes son todos de Olimpia, yo soy de Olimpia también. Es para evitar conflictos. No entiendo el fútbol. Acá fíjense que Olimpia, por ejemplo, está escrito de varias maneras. Inclusive tiene a alguien que es muy fanático de ese club. Entonces vamos a hacer el ordenamiento nuevamente alfabético para empezar a depurar todas las formas que tienen los nombres de los clubes. Hacemos una selección y la ordenamos, ampliamos la selección y acá, bueno, vemos el 24 de junio, yo supongo que campeón es una adjetivación, está muy bien, Meliano, Barcelona, Cerro Porteño. Se me ocurre que el nombre completo es Cerro Porteño y no Cerro a Secas. Entonces vamos a repetir todo esto acá. Club Cerro Porteño, listo. Club Guaraní, no, a ver, ahí. Unificamos Guaraní. NBO no sé qué es. ¿Alguien me podría decir? La lepra, profe, la lepra. La NEP. Lepra. News All Boys. Eso. Sí, deben ser pobre gente porque viven aislados así y no tienen contacto con el resto de la humanidad, ¿no? Y acá Algún día contamos la historia. Bueno, está bien. Y acá tenemos ninguno para arriba y ninguno para abajo. Porque no tengo y ninguno es muy similar. Mis felicitaciones a los que han dicho que no tienen ninguno porque a veces cuesta decirlo, ¿vieron? Y acá Olimpia, fíjense que Olimpia del Paraguay, no sé si hay otro Olimpia, honestamente, está Olimpia, Olimpia Obvio, y acá está Olimpia y Libertad del Paraguay. Yo supongo que son dos clubes distintos, ¿no? Y acá está Cerro Porteño. ¿Qué ponemos? ¿Real Madrid o Cerro Porteño? Decidan. A ver, ¿qué ponemos? ¿Madrid o Cerro Porteño? Mirá, ahí te miran fijo. Bueno, como todos están indecisos, yo voy a poner Cerro Porteño. Porque me parece que para el ejercicio es mejor. Volvemos nuevamente a las fechas, ampliamos la selección y volvemos a ordenar los datos. Eso es para no perder la hilación de los datos. Fíjense cómo la planilla original la fuimos modificando. Vamos a copiar estas dos columnas que están ahora. Lluvia. Las reacciones ante la lluvia. Acá es formación. Entonces acá no hay problema porque se respondió, digamos, con respuestas preconcebidas. Entonces no hay mucho para depurar ahí. Y después esto, que creo que sí me interesa, que es el significado de la palabra serendipia. No les voy a aclarar qué quiere decir, porque si no se pierde la gracia, pero vamos a revisar los datos, ¿no? Bien. Vamos a ponerle arriba a la variable serendipia. Bien. Ni idea. Éxito, todo perfecto. No hay ninguna alteración. Bueno. Entonces, señores, después de un rato de andar lomeando con esto, tenemos finalmente nuestros datos parseados. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, considerando que no hay preguntas, vamos a proceder a otro pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros a esto lo vamos a transformar en un archivo CSV. CSV es un formato que se utiliza internacionalmente de datos, que es muy portable, es decir, se utiliza en cualquier cosa, pero tiene una pequeña sutileza, que es el juego de caracteres. Normalmente, como es un juego acotado, hay palabras que van a funcionar mal y nos van a dar errores. ¿Qué palabras? Aquellas que tengan acentos o la letra ñ o signos de exclamación o de interrogación al principio. Entonces,
lo que vamos a hacer es eliminar todos los acentos. Vamos acá y vamos a poner A con acento, lo cambiamos por A sin acento. Parece que no había nada. Bien, genial. Vamos a la letra E. Y repetimos. Y sí, sacamos unos cuantos. Ahora vamos a la I. Seleccionamos todo de vuelta. Reemplazamos, también hay unos cuantos. Siguiendo la lógica de las vocales, vamos con la O. Puede haber con acentos. Parece que no, afortunadamente. La ñ, que van a sufrir los de Cerro Porteño, que a partir de ahora se van a llamar Cerro Porteno. Bueno, así es la vida. Y sí, unos cuantos. Bien. Y finalmente vamos a quitar los signos de interrogación al principio. Perdón, hay que seleccionar primero todo. Y ahí seleccionamos y eliminamos. Y podemos seguir alguno de exclamación también. A ver. No hay. Listo. Perfecto. Bueno, esto ya está más o menos depurado. Y va a funcionar. Y otra cosa, vamos a eliminar también las comas. Porque en el formato CSV la separación de caracteres, la separación de las columnas está dada por punto y coma, coma o tabulador y a veces espacio. Entonces, si tenemos una coma puede inducirnos a un error. Y bueno, vamos a eliminar las comas para que no tengamos error. Ahí está. Eliminamos fuente de errores. Claro, es raro después cuando vayamos a analizar, pero como el análisis es una etapa intermedia, antes de la conclusión, no tiene problemas. ¿Ya está hecho esto? Perfecto. Bueno, lo guardamos y ahora lo vamos a exportar o guardar como formato CSV. CSV, recuérdenlo. Y acá le vamos a poner clase 2. Me va a preguntar un par de cositas acá, este cuadro que ustedes están viendo, si la separación es por punto y coma, o sea, los campos, y el delimitador de cadena, etc. Usémoslo por defecto como están. Y ahí se ha guardado. Eso ha sido la primera parte del trabajo y la más pesada y la más importante, por lo cual les agradezco la paciencia. Ahora vamos a salir de acá y volvemos a la agradable interfaz del del Zoom. Antes de ir a la del Power BI. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo previo que hay que hacer con los datos? ¿No? Una consulta, profe. Permiso. Sí, por favor. Viste que el ordenamiento estaba viendo, eso me llamó la atención, siempre hay que hacerlo, fueron, no recuerdo cuánto, cerca de 40, 50, no vi cuál era el último dato. Pero si estás trabajando en una encuesta, vamos a decir, a nivel departamental o a nivel nacional, podés estar hablando de más de 15.000, 20.000 datos. Esta parte se complica para justamente en lo que hablaba de lila con mayúscula, lila en minúscula, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto se puede perder discriminación del dato si todas las preguntas las hacemos cerradas, ya con una información disponible, las encuadramos dentro de, o sea, agrupamos datos para la presentación de la respuesta para evitar todo este ordenamiento? ¿Hasta qué punto podemos perder el sesgo? Entiendo que va a depender de la naturaleza de lo que estemos queriendo presentar, claro, pero más o menos, ¿cuál podría ser ese valor? Bueno, en general eso no está tabulado, pero se asume que puede haber entre un 5 y un 10% de distorsión en los datos. ¿Por qué? Porque vos podés categorizar todas las respuestas de manera tal que sea un menú de que vos elijas, pero siempre va a haber algún hábil que te va a poner algo que te va a descompaginar los datos. Y normalmente el curado de datos, que es toda esta operación de normalización y parseo,
cuando uno tiene una estructura rígida no lo revisa. Vos fíjate que yo, hablando con ustedes, se me pasaron varias cosas, que por suerte ustedes estaban atentos y me dijeron, profe, mire, pasó esto. Bueno, eso es muy normal. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar? En primer lugar, segmentar la cantidad de datos ingresantes. Es decir, si es una encuesta de 15.000, por ejemplo, vamos a trabajar por grupos, qué sé yo, pónganle unos cuantos miles, 1.000, 2.000, una cosa así, de manera tal que tengamos varias tablas. Porque en el Power BI nosotros podemos ir agregando las tablas y no hay ningún problema. Se agregan más datos y sigue funcionando. Por supuesto, son tablas idénticas, tienen las mismas variables, pero distintos valores. Entonces, anda, no tiene ninguna historia. El problema de los datos es universal, por eso la mayor parte del tiempo en inteligencia artificial, en minería de datos, en big data, en esto, el tiempo en estadística también se pierde el tiempo mayoritariamente en esta parte. Después todo lo demás va rápido. Y la estrategia es que se segmentan los datos para que no nos apabullen y obviamente muchos ojos. Siempre conviene que hayan varios ojos mirando los datos una y otra vez antes de ingresarlos, porque normalmente después cuando hacemos el análisis saltan las discrepancias y es ahí donde tenemos que revisar todas las tablas de vuelta. Bueno, es así nomás. El error es inherente, es el grado de incertidumbre, entonces es muy difícil eliminarlo, aún teniendo un formulario con las respuestas preconcebidas que supuestamente está cerrado y no se pueden ir para ningún lado. Ahora, en la mayoría de las veces nosotros trabajamos con encuestas que son abiertas y después viene el otro problema. Me responden 37 cosas distintas, ¿cómo las unifico? Ahí tienen que emplear un criterio muy fino y ahí está el otro punto que les quería comentar. Ustedes, antes de diseñar, digamos, la captación de los datos, tienen que diseñar el esquema de los datos y cómo esos datos tienen que ser interpretados o leídos y tenidos en cuenta. Es decir, hay que hacer un diseño del dato. No es que yo pregunto y ya está, porque se me ocurre. Tenemos que tener una metodología para saber qué dato queremos y cómo lo vamos a recibir y cómo lo vamos a manejar después. Eso normalmente se hace una especie de pequeño manual donde, por ejemplo, decimos en edad que sean números enteros y no otra cosa. En variables continuas que sean solamente hasta 1 o 2 decimales y así, etcétera, etcétera. No sé si te respondo, Juan, con esto. Sí, profe, en líneas generales sí, evidentemente cualquier instrumento cuando lo vas a definir para tomar un dato lo ves desde la perspectiva metodológica, más allá de Sí, que responda a lo que apuntás, necesita siempre una validación y la pregunta de alguna manera tiene que ser analizada estadísticamente justamente para ver la fiabilidad que puedan tener a sí, sí, partir sí. la fiabilidad que puedan tener las respuestas dadas, ¿no? Está, sí, pero Pero calculo que bache en muchos precio. aspectos vamos a poder utilizar ahí directamente la respuesta cerrada, ni siquiera voy a decir pregunta cerrada, sino que la respuesta sea totalmente cerrada. Gracias, profe. No, no, gracias a vos, Juan. ¿Alguna otra pregunta, inquietud espiritual? En 10 minutos abrimos el consultorio psicológico también, ¿no? Bueno, entonces sigamos adelante con lo que sigue. Ahora vamos a ver el Power BI. Por favor, avísenme cuando tengan la imagen ya ahí en sus máquinas y estén viendo. Ya se ve, profe. Muchas gracias, Gloria. Bueno, acá tenemos en todo su esplendor el Power BI. A ver, alguien está diciendo. Ah, ya se ve. Gracias, Egidio. Acá, bueno, podría darles la lata clásica de esto, es aquello. No, no, no. Olvídense. Si ya descargaron el Power BI, ya habrán visto de qué se trata. Pero muy brevemente. Arriba están los menús. En el medio está la cinta que va variando según el menú que elijan. A la izquierda extrema, suena medio político, ¿no? A la extrema izquierda
hay unos selectores que tienen las distintas vistas que ahora vamos a ver. Ahora estamos en esta vista que es la vista que se llama de informe. El informe es la parte del medio, también llamado lienzo. A mí no me gusta lienzo porque suena como trapo, no sé, ¿vieron? Y después tenemos desde la extrema derecha los datos, que es lo que le da la consistencia a esto, y los elementos o visualizadores que nosotros tiramos en el lienzo y vamos modificando con los datos. Porque ¿cuál es la gracia de todo esto? Que los datos cobran vida. ¿Algunos de ustedes ha trabajado alguna vez con tablas dinámicas? Asumo que ninguno. ¿O con Solve? ¿Con la herramienta Solve? Bueno, esto es más allá de eso, porque las tablas dinámicas costó muchísimo para que se entendieran. Y el Solve ni les cuento. Entonces diseñaron esta cuestión que estamos viendo acá. Entonces los visualizadores lo que hacen es mostrarnos gráficamente cómo van interactuando los datos entre distintas variables. Ya lo vamos a ver. Y una parte que está normalmente oculta son los filtros. Por ejemplo, yo quiero saber todas las Marías o todos los Juanes que hay en el departamento de Ñembucú. Entonces tengo, pongámosle, 20, 30.000, 100.000 registros. Y me van a salir los de todo el departamento de Ñembucú. Pero no me interesa todo, me interesa solamente los de Pilar. Entonces un filtro sería todos los Juanes, todos los Marías, solamente de Pilar. ¿Me comprenden? Ese filtro es una condición lógica que se tiene que satisfacer con una condición de verdad. Ustedes no sé si recordarán lógica matemática o lógica simbólica. Hay distintas operaciones que se hacen, por ejemplo, si yo tengo una cosa y otra, si las dos cosas son verdad, el resultado es verdad. Pero si uno es falso y el otro es verdadero, no hay respuesta, o sea, no anda. Por ejemplo, yo tengo María de Bogado, por ejemplo, de una localidad de Bogado, y otra que es de Pilar. Me va a dar solamente un caso verdadero. Si yo no preguntara con ese filtro, me daría dos Marías. ¿Me van siguiendo? Estas cosas se pueden expandir y se pueden colapsar con unas flechitas que tienen aquí. Pruébenlo, descárguenlo. Ya saben que el Power BI es gratuito. Por lo menos la versión de escritorio. Ahora vamos a ver cómo cargar los datos. Vamos aquí a donde dice datos y acá hay un link que dice obtener datos. O si no, vamos a la parte de arriba y obtener datos también. ¿Y ustedes recuerdan cuál era nuestro modelo de datos que estábamos usando? CSV puede ser. Muy bien, José. Excelente. Te perdono lo del rojo Ferrari. Bien, entonces abrimos el CSV llamado clase 2. Y ahora va a ser una especie de cosa misteriosa y dice conectándola con la fuente de datos, consultándole a la CIA, qué sé yo, no sé, algo. Y acá me sale esto. Esta pantallita. Ah, gracias Soledad también, sí, muy bien, muy bien. Me sale esta pantallita y fíjense que la parte superior dice fecha, hora, email, nombre, género, etc. Quiere decir que está bien. Entonces yo lo puedo cargar directamente, pero a veces acá arriba, en el encabezado, suele decir columna 1, columna 2, columna 3. Eso no nos sirve. Entonces tendríamos que transformar los datos de manera tal que la primera fila sea los nombres de la variable. ¿Por qué? Porque si yo quiero llamar la variable edad, ¿qué sé yo en qué columna está? Tengo que empezar a averiguar. ¿Me siguen? Y aparte voy a tener una fila que no va a ser correcta porque no va a decir el valor, va a decir el nombre de la variable. Entonces, en este caso, como está correcto, le pongo cargar. Van a ver que a la extrema derecha aparece la tabla clase 2. Aparece la tabla. Si ustedes la expanden, van a ver todas las variables.
Y acá es donde está la magia. A ver, alguien está respondiendo por chat. Se entendió. Gracias, Soledad. Muy amable de tu parte. Y bueno, vamos a hacer cosas, ¿no? Porque para eso estamos acá. Vamos a hacer un estudio sui generis de tirar alguna visualización de algo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo viene el tema de las edades. ¿Les parece? Voy a elegir aquí una visualización que se llama embudo. Puedo arrastrarla y tirarla o le hago doble clic y me va a aparecer en algún lado de acá, de la pantalla. ¿Ven? Ahí está. La puedo expandir para abajo, para arriba, achicar, etc. Pero está vacía. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cargar con qué datos vamos a contabilizar. Bueno, vamos a contabilizar por edad. Entonces en categoría le ponemos edad y en valores le vamos a poner edad. Y fíjense que acá tenemos algo muy curioso. Tenemos que de 27 años deben ser, tenemos un valor de 189. No puede ser que sean tantos, ¿no? Porque no somos 189 los cursantes de este curso. Entonces, acá donde dice valores en visualizaciones, fíjense que dice suma de edad. Lo vamos a cambiar a recuento. Ah, bueno, ahí ya está mejor. Eso está diciendo que vamos a volver a 27, que los integrantes de 27 años suman 7 personas. Así vamos a ver que, por ejemplo, de 52 tenemos 1, y con respecto a alguien de 57 tenemos 2, y respecto a alguien de 25 tenemos varios, tenemos como 6. Bueno, acá dice recuento de edad por edad, entonces vamos a cambiarle el nombre para que sea un poco más agradable, para lo cual simplemente donde dice recuento de edad, pulsamos en la flechita que indica la expansión del menú y le vamos a cambiar el nombre a este objeto visual. ¿Y qué le vamos a poner? Grupos por edad. Digo yo, le pueden poner si ustedes quieren lo que gusten. Va en gustos personales. A mí me gusta grupos porque suena como que estamos clusterizando todo esto. Y bueno, ya sabemos que hay alguien que tiene 47, hay otro que tiene 18 y son 1, y de 20, 27 y 25 hay más. Eso lo podríamos ver de otra manera, simplemente teniendo seleccionado esto y cambiándolo por otro tipo de diagrama. Vamos a cambiarlo por este. Fíjense que acá nos sale un diagrama más clásico. Está bien, un diagrama de líneas. Podemos cambiarlo por otro tipo de diagramas, siempre teniendo seleccionado lo que está ahí, ¿no es cierto? ¿Ven? Y ahí sale relleno, lo podemos hacer de costado, lo podemos hacer con otros tipos de cosas, etc. Así también. Bueno, yo voy de vuelta al embudo. Ahí está. ¿Por qué? Y porque me resulta visualmente atractivo. Y bueno, acá ya podríamos dar por concluida la clase y listo, pero ¿y dónde está la interacción acá? Ahí viene. Vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a discriminar los grupos etarios, en este caso, los de 20, los de 50, todos, ¿a qué pertenecen? Entonces voy a seleccionar una herramienta que se llama Trimap, que es muy bonita. Primero deselecciono lo anterior, si no lo voy a cambiar. Y acá tenemos el Trimap. Y acá vamos a hacer, entonces en categoría ponemos dedicación y en valores ponemos dedicación. Ah, caramba, miren qué interesante. Sale estudio, educación, servicios al público, comercio indeterminado e industria. ¿Bien? ¿Me van siguiendo, muchachos y señoritas? Sí, profe, atentamente. Muchas gracias, José. Vamos a ver
¿A qué grupo etario pertenece la mayoría de los de 2027? Bueno, selecciono 20 y fíjense que bajan las estadísticas de todos y queda estudio, educación, indeterminado e industria. Ya podemos decir, la mayoría de los integrantes del grupo etario de 20, o por no decir todos, están compuestos por tales, pero vamos a ahondar un poquito más. Vamos a seleccionar también el de 27. Fíjense que se mantiene más o menos en los mismos niveles. Pero vamos a hacer algo, vamos a seleccionar varios grupos. Seleccionamos uno, seleccionamos dos, apretando control. Vamos también al de 22, al de 23, está. Y fíjense que los grupos de 20, 27, 25, 22, 23, bueno, ya que estamos, podríamos poner también el de 26, y el de 21, 24, bueno, el de 18 también, 19. Fíjense cómo están compuestos esos grupos. La mayoría son estudiantes. Bueno, acá dice estudio, pero no dice ningún número. Pero si ponemos el cursor sobre, a ver, ahí, sobre esa parte, nos va a salir el cartelito que dice dedicación a estudio, recuento, o sea, cantidad de personas, 26, resaltado 15. Quiere decir que del grupo de 26 integrantes de estudio, 15 pertenecen a esos rangos etarios que hemos seleccionado. Ahora, hago doble clic para seleccionar todo y voy a empezar a contabilizar la gente que tiene 50, 51, 58. Y fíjense que pertenecen a la parte de educación. Posiblemente sean docentes. También hay alguien en la parte de comercio y alguien que está estudiando. ¿Vieron? Ahora, acá esto está bárbaro, pero solamente lo vimos de una vía, es decir, de las edades hacia la dedicación. Hacemos al revés, vamos a estudio. Fíjense cómo el diagrama de embudo se subsume y tenemos que hay 2 de 20, 4 de 27, 3 de 25 y así sucesivamente que se dedican al estudio. En educación tenemos 2 que se dedican a educación, 1 de 27 y así sucesivamente. Indeterminados, tenemos 2 de 20 y 1 de 28. De industria había uno solo, es de 20. De comercio tenemos varios, fíjense que tenemos 9 y ahí están los de servicios, los que brindan servicios al público, es decir, tienen algún tipo de estructura de trabajo de servicios, no de bienes. Y bueno, Se nota que es muy práctico para procesar las imágenes. Normalmente esto le pesa mucho a la máquina sola si es que no está funcionando, o sea, si no está funcionando en línea como es. O sea, se nota que puede trabajar con muchos valores. claro, acá lo que es importante, José, es que vos tenés la visualización del dato. Normalmente cuando nosotros hacemos una estadística es un gráfico que lo entiende Magoya y el que lo hizo, y la mayoría de la gente del común no lo entiende, le cuesta un poco. Esto está hecho de manera tal que vos querés saber, por ejemplo, los de 28 años que hacen y acá tenés uno que labura para un servicio y otro que labura para algo indeterminado. Es decir, resuelve gráficamente la percepción de esos datos en forma de conocimiento, lo que habíamos hablado en la primera clase. Pero como esto no está completo, si no ponemos una cosita más, porque si no sería muy simple, le vamos a agregar una gráfica de tortas, de estas redonditas, ¿vieron? Donde vamos a agregar una cosa que a ustedes les va a iluminar la vida un poquito. Le vamos a colocar acá el género. ¿Ven? Valores género. Leyenda, género.
Entonces, ¿qué pasa si yo voy a industria? Tengo una persona de sexo femenino que está en el tema industrial. ¿Vieron? Veamos cuántas personas del sexo masculino están involucradas en qué. Y bueno, acá vemos que, por ejemplo, los grupos etarios de los masculinos, como dice la policía acá en Argentina, se vieron 3 masculinos. Bueno, algo así. Acá tenemos 5 masculinos de 27, de 25, uno de 22, que se dedican al estudio, a la educación, a cosas indeterminadas, etc. Ahora, vamos a seleccionar los indeterminados. Y vamos a ver que femeninos tenemos 2 y masculinos tenemos 1. Entonces, nuevamente seleccionamos todo. Fíjense la potencia que tiene el análisis de datos con esto, que de manera tal que jugando con estas cuestiones podemos rápidamente tener una información que nos puede ser útil. Y sobre todo fácil de explicar, porque ustedes si estuvieran describiendo una cuestión de ciencias sociales es muy fácil, de ventas también, lo que pasa es que acá habría números. Y ya que estamos acá, vamos a ver cómo es el tema del Estado Civil. ¿Qué les parece? Voy a seleccionar este, que es un gráfico de anillos, que básicamente es el mismo que el de arriba, nada más que con un agujero en el medio. Es más visual y por lo visto gusta, porque queda muy elegante. Entonces vamos a tirarle la leyenda, los estados y los valores. Y acá fíjense que dice que tenemos tanto de tanto. A ver. Bien. Entonces, por ejemplo, del género femenino. Del género femenino tenemos, por ejemplo, soltería, matrimonio y divorcios. Del género masculino tenemos los porcentuales. Parece que divorciados, sí hay 2. No. Casados hay 4 y gente que va del registro civil hay como 18. Bueno, muchachos, hora de blanquear, ¿vieron? Ahora veamos quiénes son los que están evadiendo. Vamos a ver en solteros y vamos a ver que la juventud y bueno, los que no son tan jóvenes también. Y así podríamos seguir toda la noche cubriendo 1.000.000 de cosas. ¿Me van siguiendo con esto o ya quieren todos cortar el curso? Nadie habla, no quieren aflojar con la libreta. Bueno, no me meto, no es cuestión mía, disculpen. Esta página le vamos a poner un nombre, le vamos a poner en la pestaña abajo, cosa 1, nombre de fantasía. Yo quiero seguir tirando cosas acá y haciendo esto, pero ¿saben cuál es el problema? No tengo más espacio, entonces en el signo más que está abajo, donde dice nueva página que yo estoy marcando ahora, hacen un clic y ¡guap! Otro lienzo para seguir discriminando cosas tan interesantes como por ejemplo los clubes de fútbol y la televisión. A ver, vamos a buscar y le vamos a tirar fútbol, categoría fútbol, detalles, valores, fútbol. Y acá tenemos una variedad de cuestiones, ¿no? Ameliano, bueno, hay uno que solamente hay uno de News All Boys, uno solo. No se me ocurre quién pueda ser. Barcelona, miren, tenemos a alguien que le gusta el Barcelona y hay varios que no les gusta ninguno. Y tenemos una superioridad numérica del Olimpia. Está bárbaro, pero esto de andar poniendo el cursor arriba del cuadrito me irrita un poco. Entonces lo que voy a hacer es, en la columna de visualizaciones, teniendo seleccionado el Trimap, voy a este icono que está acá
donde me dice, por ejemplo, la leyenda. ¿Ven? Y ahí aparecen algunas cosas. En colores, me dice qué colores puedo elegir. Supónganse que... ¿cuál es el color del Olimpia? Por favor. Blanco y negro, profe. Oh, qué mala combinación. Si le pongo negro va a quedar horrible. Bueno, vamos a poner un color cualquiera. Es feíto, ¿no? Vamos a poner este. No, se confunde con otro. Vamos a poner más colores. Vamos a poner este colorado extremo acá. Ustedes disculpen, es simplemente para mostrarles. Y de esa manera ustedes pueden personalizar esto de manera que les quede bonito. Y acá hay una parte que dice etiqueta de datos. Yo la abro y le puedo poner, por ejemplo, que sea con una tipografía más grande. Vamos a ponerle 25, bien grande. ¿Por qué? Porque 25 me va a permitir que ustedes puedan ver a través del Zoom que ya me aparecen los datos de cuántos fanáticos del Olimpia, del Cerro Porteño, de ninguno, del Guaraní, de Ameliano y de Barcelona y todo eso. ¿Ven? Ahí está. Ahora, ¿con qué variable a ustedes les parece que podríamos cruzar los clubes de fútbol? Para ver qué relación o qué correlación hay. Es un ejercicio creativo, no estoy buscando respuestas científicas. Aquí alguien del chat dice género. Muy buena idea. Vamos a probar con género. A ver, voy a tirar de vuelta un trimap acá. Porque no quiero usar el relojito redondo de vuelta. Y vamos a tirarle género. Y vamos a tirarle en valores género. Como tenemos dos géneros, es fácil acá la cosa, ¿no es cierto? Lo voy a achicar un poquitito, lo voy a mover por acá. Entonces, vamos a ver. Las damas prefieren, por algún misterio, al Olimpia y a ninguno. Está bastante jugado. Casi te diría que un 25% no le gusta el fútbol. Y al resto, bueno, más o menos. Y de la rama masculina hay algunos que son fanáticos del Cerro Porteño. Hay más del Cerro Porteño masculinos que femeninos. Y más del Cerro Porteño masculinos que del Olimpia masculinos. Bueno, no vamos a descubrir nada. Pero sí vamos a ver qué correlación tiene esto, por ejemplo, con los televisores. Voy a elegir acá un medidor y le voy a poner televisión. Entonces, vamos a ver. Hay hipotéticamente un recuento de televisores. Hay 139. Valor máximo, vamos a ponerle acá 139. Y vamos a ver, por ejemplo, los de ninguno, ¿cuántas teles hay? 14. Y los del Olimpia tienen 68 y los del Cerro Porteño 29. Entonces, podríamos decir, si nos arriesgamos un poco, que cuando hay fútbol, es posible que esa gente tenga más televisión que los que van a la cancha o algo por el estilo. Tiradísimo de los pelos, es simplemente para especular. Y bueno, básicamente acá le agregamos los valores. Valor mínimo, valor máximo. Ahí está. Y ahí, bueno, tengo que configurarlo para que el medidor me dé en el lugar correcto. Y después vamos a tener otras etiquetas, como por ejemplo las tarjetas, que es esto que está acá. Que es muy sencillo. Es simplemente un número. ¿Ven? Ahí está el número, que en la medida que yo voy seleccionando, 97 hombres poseen televisor, 42 mujeres, 22 mujeres con 42 televisores, o si haciendo la totalidad seleccionamos por clubes, y así sucesivamente. Estas herramientas, digamos, tienen dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto funcional, es decir, qué variables agrega y mide
Y el otro es la parte estética, es decir, el diseño, los colores, la agujita hasta dónde llega, si tiene un fondito de color o no. Por ejemplo, acá yo puedo darle un fondo de color. Ven, ahí suma salió con un color. El valor del globo también lo puedo poner en un color. Lo pueden poner, por ejemplo, en un celestón, así, qué sé yo. El espacio interno también se puede ajustar con un colorcito para separarlo del fondo. Y bueno, son muchas cositas que se le van agregando como para embellecerlo y que sea visualmente atractivo y que no se confunda, porque cuando tiran muchas cosas acá, ese es otro problema, no se lee nada. Entonces hay que dosificar el estilo y la forma de presentar la información. Ahora, hay un tema acá que a mí me gustaría que lo viéramos ahora, que es, voy a poner un filtro a este contador y va a ser el siguiente, que solamente me cuente los televisores de los encuestados femeninos. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner género, en agregar campo de datos y acá seleccionar femenino. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo seleccione, por ejemplo, ninguno, me va a decir que hay 10 televisores o 10 casos de televisores femeninos. Si selecciono el Olimpia o selecciono el Cerro Porteño, y si selecciono todo, 97 televisores femeninos. Lo mismo puedo hacer con los hombres. A ver, tiremos acá los televisores, agregar campo de datos y acá vamos a ponerle masculinos. Masculino. Bien. Y acá en el filtro le voy a poner género en agregar campo de datos y le ponemos masculino. Bien, ¿me van siguiendo? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Y acá estamos diciendo que estamos teniendo X cantidad de televisores totales. Vamos a medir la cantidad total ahora. Vamos a agregar otra etiquetita más que sea total. Vamos a poner televisores y vamos a cambiarle a ambos géneros, ¿no? O sea, total. 139. Ahí no ponemos filtro, no hace falta. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, 24 de junio, no hay televisores del lado femenino, perdón, del lado masculino, sí del lado femenino, de Ameliano tampoco, de Barcelona tampoco. Ah, qué raro. De masculino de News All Boy tendría que haber uno acá. No están dando este filtro. Entonces, vamos a revisar este filtro, a ver qué problema tiene. Bueno, acá hay una especie de error porque de News All Boys había solamente un interesado y nos está dando 3. Aquí es donde tenemos que empezar a revisar las tablas, a ver en dónde se nos está filtrando mal. Bueno, esto es muy común cuando se cruzan varias variables. Hay alguna que no está ajustando bien y tienen que ser muy cuidadosos con los filtros para que no pasen estas cosas. Fíjense que hasta ahí estaba todo bien, acá está todo bien, acá está todo bien, acá está todo bien, pero cuando vamos a ciertos valores, algo está pasando que nos está tomando mal los datos. Porque acá, por ejemplo, nos dice que hay 3 personas cuando sabemos que de News All Boys había 1. Bueno, estas son las cosas que hay que revisar en este tipo de planteos. Muy bien, sigamos entonces. Podemos agregar otra página más y colocar, por ejemplo, una tabla. Y en esta tabla vamos a ir agregando, por ejemplo, una columna que se llame color. Vamos a agregar una columna que se llame edad. Vamos a colocar una columna. Ahí tenemos 3 columnas que no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Lo que sí sabemos que acá hay totales que son un poco extraños. Porque fíjense que suma
suma, 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 lo cual significa que hay un error acá y tenemos que cambiar la variable de suma a recuento. Ahora sí, hay un recuento de 62 personas y hay una serie de cuestiones ahí, como por ejemplo si le gusta la lluvia, no le gusta la lluvia, y etcétera. Vamos a jugar un poco con la lluvia, ¿les parece? Entonces vamos a tirar un diagrama de torta. No. Ahí vamos de vuelta para atrás, deselecciono, ahora sí, un diagramita de torta, y vamos a tirar esto de la lluvia. Bien. Valores, ahí estamos. Entonces tenemos que hay gente que no le molesta, gente que sí le molesta, y así sucesivamente. Fíjense que la tabla que está a la izquierda está completa. Vamos a ver cuánta gente no le molesta mojarse. Bueno, esta gente no le molesta, suman 25, y los colores, que podría ser otra variable que podemos definir, la podemos colocar. Vamos a poner un diagramita de embudo acá y colores. Categoría y valores. Entonces vamos a ver las preferencias de la gente de azul, por ejemplo, o la gente que le enfurece mojarse, qué colores prefiere, y seguimos haciendo ese tipo de correlaciones raras. Bien, para ir redondeando un poco y no aburrirlos, porque esto obviamente da para muchísimo más, porque falta toda la parte que tiene que ver con fórmulas, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a ir redondeando en el siguiente concepto. No importa si son colores, o si son exportaciones, o Producto Bruto Interno, o cuotas, o lo que sea. Todo se maneja más o menos lo mismo. Lo que sucede es que yo elegí este tipo de variables para que fuera más accesible y se entendiera rápido. Pero ustedes pueden poner, por ejemplo, ventas, la pueden discriminar por mes, por vendedor, pueden poner encuestas del tipo de las que se utilizan en estudios sociales, pueden poner tratamientos, trabajos, laboreos, rindes y producciones agropecuarios, cualquier cosa. Lo importante en este caso es ir obteniendo el modelo para que estas cosas después tengan sentido. Entonces, la etapa más importante no es esta donde vemos los colores bonitos y las cosas que suben y bajan, sino el desarrollo conceptual del modelo de datos, que es lo que en definitiva es lo que buscamos representar. Entonces, lo importante es el concepto de por qué estamos haciendo todo esto. ¿Me siguen? Bien. Si tienen alguna pregunta, es el momento adecuado para hacerla. Yo los escucho atentamente. Parece que no. No hay preguntas, lo cual me pone contento, porque quiere decir que o me entendieron todo o no me entendieron nada. Pero de todas maneras, digamos, el planteo principal del Power BI es este. Por supuesto hay otras cosas más que se las voy a mostrar a continuación. Volvamos un poquitito al Power BI. Ya estamos llegando, a ver si ahí ya se ve. Bueno, ahí se está bien, perfecto. Bueno, supongamos que ya hemos terminado de hacer todo esto y querramos mostrárselos a otras personas. Tenemos varias formas de hacerlo. La primera es tener un servidor de Power BI, para lo cual publicaríamos esto y desde ese servidor todo el mundo tendría un enlace para verlo y poder entender cómo funciona esto. Pero hay un pequeño problema. Microsoft cobra por ese servidor, no es gratuito. Entonces, si no lo tienen, es complicado. Pero hay una solución. Microsoft permite usar un servidor de ellos para que ustedes puedan colgar sus cosas y se lo puedan mostrar a todo el mundo. Pero tiene un problema. ¿Cuál es? Que los datos no son privados, es decir, los puede ver cualquiera.
Y a lo mejor hay algo que ustedes no quieran que se visualice por todo el mundo. Entonces, hay veces que no conviene. Y hay veces que sí, depende de lo que vayan a hacer. ¿Y cuál es la tercera? Bueno, la tercera es que ustedes vayan con la computadora y proyecten este material y lo muestren. Para lo cual lo único que tienen que hacer es iniciar la presentación y van moviéndose entre las pestañas y mostrando. Eso es muy sencillo y no tiene ningún problema. Aquí dentro del mismo programa tienen para hacer ese muestreo. Por supuesto que cuando ustedes van a mostrar esto, todo lo que es datos, visualizaciones, filtros desaparece y lo pueden mostrar directamente. Fíjense que acá, por ejemplo, pueden elegir esquemas de colores, el diseño de la página, si lo van a hacer para móviles o no, etcétera. Todo este tipo de cosas están, digamos, disponibles para que ustedes lo puedan utilizar. La parte de modelado de datos tiene que ver con el trabajo que hacen con las tablas, que yo no se los mostré porque es una cuestión un poco más compleja que nos va a exceder. Y la parte de inicio es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Y cuál es la última de las últimas oportunidades para que ustedes puedan mostrar esto? Es una que no es interactiva, que es simplemente exportar este material como un PDF. Lo exportan como un PDF o bien lo importan como una plantilla de Power BI y le adjuntan todos los datos, entonces lo pueden reproducir en otros equipos. El PDF es un PDF, no se mueve. La plantilla del Power BI sí, pero tienen que tener la precaución de tener bien configurado todo para que esto funcione. Perfecto. La publicación, como yo les comenté, ¿ven? Hay un botoncito que dice desea guardar los cambios, guardamos los cambios. Siempre se guardan antes de hacer esto. Acá les pide el correo electrónico, ustedes tienen que estar suscriptos al servidor. Yo voy a poner el mío. Porque tiene toda una historia con el logueo, ¿ven? Ahí tengo que volver a escribir toda mi contraseña. Porque en mi caso mi institución es la que tiene el acceso. En todo caso yo podría publicar gratuitamente en un servidor que sea de Microsoft. Bueno, esto lo voy a cortar para no continuar. Y obviamente todo lo otro depende de ustedes. Estos son las generalidades. Muy abuelo de pájaro porque el tiempo es tirano, como dicen en la tele, y hay mucho más para dar. Y aparte yo no he trabajado con todos los elementos visualizadores. Les voy a dar paz y tranquilidad por esta noche. ¿Alguna pregunta, algo que quieran formular? Muy bien. Por mi parte no, profe. Muchas gracias. No, gracias Gloria a usted por su gentileza. Gracias también a Soledad, que acá me está preguntando. Pregunta, ¿cuándo usar un tipo de gráficos o no? Y depende un poco de lo que vos quieras explicar. Si uno utiliza un gráfico de barras o un circulito o un medidor, depende de cuán gráfica quieras hacer vos la explicación. Yo trato de trabajar siempre con herramientas que el primer impacto visual ya den toda la información intuitivamente. A lo mejor vos pones un diagrama de puntos y le trazás, por ejemplo, una correlación lineal o no lineal o lo que sea, y te lo van a entender algunos, pero hay gente que no lo va a entender. Se va a estar preguntando qué es esa raya que hace así, que pasa por el medio. Entonces, depende más que nada del aspecto que vos quieras darle a esa comunicación, si querés que sea más intuitiva o menos intuitiva. No sé si ahí respondo, Soledad, a tu interrogante. Bueno, entonces no me queda nada más que despedirme e ir a hacer la cena antes que mi gata me coma a mí. Señores, señoras, señoritas y colados, muchas gracias, les agradezco enormemente la atención dispensada y como siempre, búsquenme por mail, por WhatsApp, por donde sea, que con mucho gusto estaré a disposición para responder cualquier interrogante que esté a mi alcance. Así que muy buenas noches y que la pasen bien. Hasta luego.